La idea de Europa es antigua, pero lo que es exactamente es algo casi tan oscuro como la mitología que habla de su origen. Comúnmente se entiende como una zona geográfica y cultural, y ha llegado a representarse políticamente a través de la Unión Europea. Sin embargo, con los esfuerzos renovados de Turquía por unirse a la UE, y la idea de que esto siquiera se considere, surgen algunas dudas sobre lo que Europa es exactamente desde un punto de vista geográfico. Turquía se encuentra abrumadoramente fuera de Europa, pero en ese sentido, también lo está Chipre, que se encuentra a solo 100 kilómetros o aproximadamente 60 millas de la costa de Siria, y se convirtió en miembro de la UE en 2004. ¿Cuáles son los orígenes de la idea de Europa? ¿Qué nos podrían decir los mitos griegos, poetas y filósofos sobre su concepción más temprana? Para comprender el origen básico del antiguo concepto de Europa, primero debemos examinar el significado de la palabra. Una teoría sugiere que el nombre tiene origen semítico, y fue adoptado en el griego micénico desde otro idioma. En acadio, la palabra significaba oeste o sol poniente y en fenicio, Erib significaba tarde. Esto se relacionaría con la ubicación de la antigua Grecia desde el punto de vista de los antiguos pueblos de Siria y Turquía. De la misma manera que Asia probablemente proviene del nombre acadio antiguo para el amanecer, una contraparte griega derivada de Anatolia, que se refiere al lugar donde sale el sol. Es plausible que los micénicos comenzaron a referirse a sus propias tierras de la misma manera que aquellos con quienes interactuaban. Sin embargo, muchos lingüistas no están de acuerdo con esta teoría. En su lugar, existe otra teoría que considero más convincente basada en un análisis comparativo. El nombre es una combinación de la antigua palabra griega euros, que significa ancho, y ops, que significa rostro. Por lo tanto, se refiere a una vasta extensión de tierra como un rostro amplio. Frases como la ancha tierra o la amplia tierra son relativamente frecuentes en la poesía de Homero. Esto podría significar que en la concepción más temprana, Europa era una diosa de la tierra, quizás la diosa de toda la tierra, que se transformó en una diosa local, la originaria de la tierra específicamente habitada por los griegos, y todos los que se encontraban en la misma masa de tierra. Para comprender esta concepción temprana de Europa, es necesario examinar los mitos. Se menciona por primera vez en la Ilíada, donde se alude a ella como la hija de Fénix y madre de Minos y Radamanto. Fénix entró en el mito griego durante el período micénico, aparentemente inspirado en el Bennu egipcio, un ave divina autocreada que existía al comienzo del mundo y que ayudaba en la creación, relacionada con el sol y los espíritus de los muertos. El mito cuenta que estaba disfrutando de un paseo en el prado cuando Zeus se le apareció en forma de un toro blanco. Eventualmente, se dejó llevar sobre su espalda, y él la llevó a través del mar a Creta, donde se apareó con ella. Su hijo Minos, fruto de su unión, se convirtió en rey de Creta, y es famoso por el laberinto del Minotauro. Tanto él como su hermano Radamanto se convirtieron en jueces de los muertos en el inframundo. Esta versión específica del mito es cretense y está cargada de simbolismo del toro, que era importante en Creta y se entrelazaba con los mitos egipcios, una influencia importante en los cretenses desde antes del período micénico. Su asociación con el fénix, y por extensión, el Bennu egipcio sugiere que originalmente formaba parte de un mito de creación. Esta Europa cretense no es la única Europa, también existe una Europa que se cree que es hija de Océano y Tetis y hermana de Tracia, una hechicera que dio nombre a la tierra de Tracia. Además, hubo una Europa que fue la esposa de Dánao, una figura ancestral significativa y progenitora de los dánaos,
el pueblo de Argos y uno de los nombres comunes para los griegos en la Ilíada. Según algunas cuentas, fue madre de sus 50 hijas, y otra versión la considera madre de Níobe, que es madre de Argos, de donde proviene el nombre de la ciudad. También existe una Europa que es hija de Ticio, un gigante nacido de Gea y amante de Poseidón. Lo que todas estas diferentes Europas tienen en común es que pueden entenderse como relacionadas con la tierra y los pueblos fundadores de lugares específicos. Finalmente, la diosa Deméter, conocida en Beocia con el epíteto Europa, respalda firmemente la idea de que este nombre originalmente lo llevaba una diosa de la tierra, que en diversas localidades se recuerda de diferentes maneras. Es una idea muy común equivocada que la religión griega y las historias mitológicas estuvieran organizadas de manera ordenada y ampliamente aceptada. La realidad es que cada lugar tenía sus propias tradiciones y sus propias historias sobre los dioses. Cuando más tarde se intentó crear una genealogía de los dioses y establecer mitos fundacionales, muchas tradiciones locales parecen haberse fusionado en una red superpuesta y confusa. Por lo tanto, tenemos casos en los que Io, amada por Zeus y transformada en una vaca vigilada por Argos, que cruzó el mar en forma de vaca, se convirtió en una antepasada primaria de los griegos. Luego, tenemos a Europa, amada por Zeus en forma de toro, y llevada a través del mar sobre el lomo de un toro, y a una Europa relacionada con la fundación de la ciudad de Argos. Es plausible que, en la antigüedad, Io y Europa fueran la misma diosa. El rapto de esta diosa y su travesía por el agua pueden representar a Zeus entrando en el inframundo, el reino donde reside el Veno egipcio, raptando a la diosa de las tierras fértiles y sacándola de lo profundo, cruzando las aguas o incluso emergiendo originalmente desde debajo de las aguas. Esto forma parte de un antiguo mito de creación, con Europa siendo un nombre temprano para la diosa de la tierra. En la tradición gaélica, Etniu y Boan, casi con certeza, son la misma diosa en su origen y se imaginan como vacas. Incluso el nombre de Boan significa vaca blanca. Son diosas de la tierra pero también están asociadas con las aguas que fluyen, e incluso se equiparan a los ríos mismos. Este parece ser un rasgo universal de las diosas de la tierra indoeuropeas, que están principalmente vinculadas al agua. En algunos mitos locales, Europa es hija de Océano o es una náyade, pero también se la conoce en Beocia como un nombre de Deméter. Cuando Zeus lleva a Europa a Creta, se dice que le dio 3 grandes regalos, un perro llamado Lilaps, que siempre atrapaba a su presa como un huracán, una jabalina que nunca erraba su objetivo, y un autómata de bronce llamado Talos, que daría 3 vueltas a la isla cada día y protegería a Europa de los invasores. Algunos comentaristas griegos posteriores señalaron que Talos era su hijo, y que era un nombre para el sol en Creta. Si es así, la vuelta de Talos alrededor de Creta podría estar relacionada con la órbita del Sol alrededor de la Tierra, y probablemente se derive de un antiguo mito cretense que colocaba a Creta en el centro del mundo. Europa, según varias fuentes, tuvo 3 hijos engendrados por Zeus, Radamanto, Minos y, según algunas cuentas y probablemente con razón, Eaco. Los 3 fueron considerados como jueces de los muertos, pero parecen haber dividido esta responsabilidad entre los continentes. Platón dijo, ahora, sabiendo todo esto, he designado a mis propios hijos como jueces. 2 de Asia, Minos y Radamanto, y 1 de Europa, Eaco. Cuando llegue el momento de sus vidas, darán juicio en el prado en la encrucijada, donde se bifurcan 2 caminos, uno que lleva a las islas de los bienaventurados y otro a Tártaro. Aquellos que vienen de Asia serán juzgados por Radamanto y aquellos que vienen de Europa serán juzgados por Eaco.
y a Minos le daré el privilegio de la decisión final, si los otros dos tienen alguna duda, para que el juicio en este viaje de la humanidad sea supremamente justo. Esta conexión entre Europa y el inframundo refuerza su antigua identidad como diosa de la tierra, y posiblemente sus primeros hijos se consideraban como los primeros pueblos ancestrales nacidos de la tierra, que se convirtieron en jueces de las generaciones posteriores que les siguieron en el reino de los muertos. Una forma en que se manifiesta la naturaleza arcaica de Europa se puede ver en los hermanos y hermanas a los que se le atribuye. Varias fuentes mencionan a Hylix como uno de sus hermanos, quien da nombre a Asia Menor, que fue llamada Cálice en su honor. Hylix tuvo un hijo llamado Tasos, quien se convirtió en rey de la isla de Tasos, y en cierto sentido, es la propia isla. También tuvo una hija llamada Febe, quien es la madre del monte Ida en Creta junto con Coribas, el origen de los coribantes, los danzantes armados estrechamente relacionados con la mitología de Zeus en Creta, quien a veces se llamaba a sí mismo el mayor coro. La diosa Gea, la tierra, llevó a Zeus a Creta como un bebé y lo escondió en una cueva, a menudo en el monte Ida. Fue cuidado por los ideos dáctilos, los puretes, dependiendo de la versión, quienes hacían ruido para que Cronos no escuchara el llanto del bebé. El hermano de Europa es en última instancia el progenitor del monte Ida, una montaña fuertemente vinculada a la Gran Madre, conocida como Sibila o Rea, y también a los seres que protegieron a Zeus cuando era un niño. Todo esto respalda la identidad arcaica de Europa como una antigua diosa de la tierra, sino como la misma Gea, como se mencionó anteriormente. Otro mito separado de Europa la presenta como hermana de Tracia, lo que da nombre a Tracia. Sin embargo, esto sugiere que en el momento de la creación de ese mito, Europa ya estaba confinada a una región más limitada, probablemente comenzando como las tierras de los griegos. Con el tiempo, la conciencia geográfica griega se expandió, y con ello, la noción de Europa. Al menos en la época del poeta Píndaro, alrededor del 500 a.C., los límites de Europa se extendieron hacia el lejano oeste. Píndaro dijo, más allá de Gádera, nadie puede pasar. Retrocede hacia el continente de Europa el timón de nuestro barco, porque me es imposible contar todo el relato de los hijos de Eaco. Gádera se encontraba en la región ahora conocida como Cádiz, cerca del estrecho de Gibraltar, que los griegos llamaban las columnas de Hércules. El poeta Eurípides, que escribió alrededor de mediados del siglo IV a.C., habló de cómo Heracles, el famoso hijo de Zeus, destruyó la ciudad de Troya y regresó a Europa con su parte de la fama. En Prometeo encadenado, Esquilo mencionó que se llegaría al istmo quimérico, pero se debía tener un corazón valiente para atravesar los canales de los Meoties. Después de eso menciona que se cruzaría el Bósforo y se dejaría la tierra de Europa para llegar al continente asiático. El historiador griego Heródoto, también escribiendo en la mitad del siglo IV a.C., afirmó que en su tiempo, la mayoría de los griegos sostenían que el mundo estaba dividido en tres partes, Europa, Asia y Libia, que ahora se conoce como África. No había una separación geográfica significativa entre Europa y Asia en las estepas, pero se consideraba que el río Don, que Heródoto conocía como el Tánesis, marcaba el límite. Heródoto habló de cómo los escitas expulsaron a los cimerios de Europa y los persiguieron hasta Asia, en la tierra de Medea, que corresponde a la región del Cáucaso, la actual Georgia, Abjasia y la Federación Rusa. En el lejano oeste, Heródoto sostenía que los celtas vivían más allá de las columnas de Hércules, y eran los más occidentales de todos los que vivían en Europa.
Sin embargo, admitió que no tenía un conocimiento completo de la extensión total de Europa en dirección oeste, y que no estaba seguro de la existencia de las llamadas Islas del Estaño, aunque reconoció que el estaño en Grecia provenía de algún extremo occidental de Europa, refiriéndose posiblemente a las Islas Británicas e Irlanda. Hacia el final de la última edad de hielo, desde hace al menos 14.000 años, hubo varios grupos distintos de personas que habitaban Europa. En Europa Occidental, el grupo más significativo se conoce como los cazadores-recolectores occidentales. Estudios genéticos sugieren que tenían cabello y tez más oscuros que los europeos modernos, aunque también portaban el rasgo de ojos azules. Estos cazadores-recolectores fueron responsables de las misteriosas y conmovedoras pinturas en cuevas en Francia, que son mundialmente famosas. En España y Portugal también hay pinturas en cuevas que podrían haber sido creadas por un grupo diferente y ligeramente anterior, identificado recientemente y aún conocido por el poco atractivo nombre de Goliath Q2. Estos cazadores-recolectores occidentales fueron en gran parte desplazados por la posterior expansión de los cazadores-recolectores occidentales. Mientras tanto, en los márgenes de Europa Oriental, en los densos bosques y estepas de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, habitaban los cazadores-recolectores orientales. Se cree que la mayoría de su linaje proviene de los antiguos euroasiáticos del norte, que cruzaron el bosque estepario desde Asia. Compartían al menos algunos ancestros comunes con los que cruzaron el estrecho de Bering, y se convirtieron en los pueblos indígenas de las Américas. Estos cazadores-recolectores orientales tenían genes para la piel clara, y una variedad de colores de cabello y ojos. También portaban haplogrupos masculinos R', R1b y 2. Los mismos haplogrupos que más tarde se convertirían en los dominantes en gran parte de Europa. Hace aproximadamente 8.500 años, las personas que practicaban la agricultura comenzaron a migrar desde Anatolia. Son comúnmente llamados agricultores europeos tempranos o primeros agricultores europeos. Curiosamente, parte de su ascendencia parece haber sido aportada por los cazadores-recolectores occidentales, pero ahora era su turno de migrar a Europa, desplazando en gran medida a los cazadores-recolectores occidentales como población dominante en Europa Occidental. Estos primeros agricultores europeos tenían cabello oscuro y ojos oscuros, y una tez de clara intermedia, comparable a grupos en Oriente Medio en la actualidad, o en algunas partes del sur de Europa. Durante la expansión de estos primeros agricultores a través de Europa, algunos grupos de cazadores-recolectores orientales se mezclaron con un grupo de cazadores-recolectores caucásicos en las estepas del suroeste de Rusia. Este grupo se conoció como los pastores de estepa occidental a medida que hicieron la transición de cazadores-recolectores a adoptar un estilo de vida pastoral. Aprendieron a montar a caballo y tenían prácticas culturales únicas como parte fundamental de su cultura, lo que prácticamente necesitaba la expansión de grupos conocidos como bandas coryos, hombres lobo, que partían de sus comunidades como castigo, entrenamiento o en tiempos de escasez para sobrevivir en la naturaleza o saquear, como los lobos que atacan al rebaño. Estos eran equivalentes de la Edad de Piedra a los vikingos, pero no eran simplemente guerreros enfurecidos, sino también expertos en diversas habilidades. Construían barcos, descubrieron los secretos del cobre y dominaron el arte de la equitación. Incluso pudieron haber inventado la rueda, que se convertiría en uno de los símbolos culturales más importantes que llevaron consigo en la mayoría de las culturas descendientes a través de su expansión. A lo largo de cientos de años, surgieron diferentes culturas neolíticas,
como la cultura del cordón y la cultura de la campana, cuya ascendencia se calcula en alrededor del 75 y el 50% de pastores de estepa occidental, respectivamente. A medida que estos grupos se extendían y ganaban territorio, establecían alianzas tribales, la herencia de la realeza y sentaban las bases de la mayoría de las costumbres y lenguajes que conocemos a partir de los primeros relatos escritos de los pueblos europeos. Sin embargo, estos grupos no afectaron a Europa de manera universal. La mayoría de los pueblos nativos de Europa son una mezcla de cazadores-recolectores occidentales, primeros agricultores europeos y pastores de estepa occidental, pero la proporción de esa ascendencia varía considerablemente. En el norte de Europa, donde la población era más dispersa, estos grupos ganaron más control y desplazaron o eliminaron a la población local en mayor medida. Noruega tiene el porcentaje más alto de ascendencia de pastores de estepa occidental, seguido de cerca por lituanos y estonios, que también tienen el porcentaje más bajo de ascendencia de agricultores tempranos europeos. Islandeses, escoceses, ingleses y libertarios escoceses también tienen niveles elevados de ascendencia de pastores de estepa occidental, entre el 50 y el 40%. Sin embargo, las personas del sur de Europa tienen una proporción notablemente menor de ascendencia de pastores de estepa occidental. Griegos y albaneses tienen menos del 20%, mientras que los españoles están justo detrás, y también tienen la particularidad de tener casi ninguna ascendencia de cazadores-recolectores occidentales. Los sardos tienen la tasa más baja de todos, con solo alrededor del 5% de ascendencia de pastores de estepa occidental. Los pastores de estepa occidental no pudieron influir en el sur de la misma manera debido a la población mucho más grande que había allí, pero a través de sus posiciones dominantes como victoriosos en la guerra, las prácticas sociales de élite y la cultura, su organización y el núcleo de su lenguaje y cultura se propagaron por las poblaciones, incluso cuando eran una pequeña proporción genética de la población. En Grecia, los micénicos se originaron a partir de un grupo descendente de estos pastores de estepa occidental que se desplazaron por los Balcanes, y se cree que el idioma proto-griego desciende de un continuo lingüístico común de los pastores de estepa occidental, generalmente conocido como protoindoeuropeo. Adoraban a Zeus, relacionado con Jaus de los Vedas y Júpiter de los romanos, pero solo portaban alrededor del 15% de ADN de pastores de estepa occidental. Genéticamente eran principalmente de ascendencia de agricultores tempranos. Es probable que esta diferencia genética también se refleje en aspectos culturales y mitológicos, ya que la mitología griega se piensa que ha sido fuertemente influenciada por ejemplos del cercano Oriente. La raíz de esta influencia podría datar de la misma creación de los micénicos, en lugar de ser una mera imitación. En el proceso, muchos dioses y diosas arcaicos indoeuropeos se convirtieron en dioses menores, héroes o figuras ancestrales. En muchos aspectos, los mitos germánicos y celtas son más comparables a los védicos o iraníes que a los griegos. La explicación de esto puede encontrarse en el origen de los indoeuropeos orientales, un grupo de la cultura del cordón que migró de nuevo a través de las estepas, finalmente ingresando a lo que hoy es Irán, Afganistán y Pakistán. Se les conoce como proto-indoiranios y dieron lugar a las culturas védica e iraní. Aunque también se convirtieron en una proporción genética relativamente pequeña en la población moderna, son el origen de las lenguas iraníes y del sánscrito y sus derivados. La explicación de esto puede encontrarse en el origen de los indoeuropeos orientales, un grupo de la cultura del cordón que migró de nuevo a través de las estepas, finalmente ingresando a lo que hoy es Irán,
Afganistán y Pakistán. Se les conoce como proto-indoiranios y dieron lugar a las culturas védica e iraní. Aunque también se convirtieron en una proporción genética relativamente pequeña en la población moderna, son el origen de las lenguas iraníes y del sánscrito y sus derivados. Los antecedentes genéticos de los europeos actuales, ya sea del norte o del sur, son el resultado de una mezcla única de grupos que formaron la base genética de sus propias regiones. Esto permitió que se desarrollara un cierto grado de similitud basado en poblaciones bases similares con culturas, y una superposición de la influencia de los pastores de estepa occidental. Esta historia ancestral y cultural común que se remonta a decenas de miles de años es lo que hizo posible que los antiguos griegos comenzaran a hablar de las diversas poblaciones de Europa como europeos. Desde los tiempos de Heródoto, existen pruebas de una identidad paneuropea rudimentaria basada en rasgos físicos y culturales, según lo que afirma el historiador. Los persas decían que, cuando sus mujeres eran llevadas por la fuerza, no le daban mucha importancia. Sin embargo, los helenos, a causa de una mujer como Helena, reunieron un gran ejército y marcharon a Asia para destruir el dominio de Príamo. Desde entonces, consideraron a la raza helénica como su enemiga, ya que, según los persas y otros pueblos de Asia, su gente era diferente de los griegos y de aquellos que vivían en Europa. Esto a pesar de que los persas mismos tenían finalmente un linaje indoeuropeo. Aristóteles tenía lo siguiente que decir acerca de la naturaleza étnica de los europeos y los griegos. Las naciones que habitan en climas fríos, y en Europa están llenas de espíritu pero algo deficientes en inteligencia y habilidad, por lo que continúan siendo relativamente libres, aunque carecen de organización política y capacidad para gobernar a sus vecinos. Por otro lado, los pueblos de Asia son inteligentes y hábiles en temperamento, pero carecen de espíritu, por lo que están en continua sumisión y esclavitud. En cambio, la raza griega participa en ambas características, ya que ocupa una posición intermedia geográficamente. Es tanto espíritu como inteligencia, lo que le permite mantener su libertad y poseer muy buenas instituciones políticas, siendo capaz de gobernar a toda la humanidad si logra la unidad constitucional. La observación de Aristóteles sobre la posición de los griegos con respecto a otros europeos y asiáticos coincide no solo con su ubicación geográfica sino también con su linaje genético y cultural. La falta de interés de los antiguos europeos en establecer imperios debido a su fuerte deseo de libertad y autonomía fue una característica clave de casi todas las sociedades europeas antiguas, según las fuentes griegas. Hipócrates, el famoso médico responsable del juramento hipocrático, tenía lo siguiente que decir sobre la identidad europea. Ahora tengo la intención de comparar Asia y Europa y mostrar en qué difieren en todos los aspectos, y cómo las naciones de una difieren completamente en fisonomía de la otra. Señalaba que la naturaleza de los habitantes de Asia era más suave y gentil, mientras que la de los europeos era más enérgica y feroz. Aunque no opinaba que todos los que habitaban Europa fueran exactamente iguales, hacía una observación en particular sobre los escitas, que debido al frío, no por la ardiente calor del sol, tenían una piel blanca y enrojecida. Hipócrates y muchos otros de su época tenían una explicación muy física para el desarrollo de los seres humanos. Reconocían que el entorno natural en el que vivían tenía un impacto en su comportamiento, personalidad e incluso en su apariencia física. A pesar de reconocer que todos los europeos eran diferentes entre sí, eran lo suficientemente similares como para agruparlos bajo la etiqueta de europeos en contraste con asiáticos o libios,
ya desde el siglo IV a.C. Desde tiempos antiguos, Europa y los europeos se han vuelto más integrados cultural y étnicamente, pero todavía existen amplias diferencias regionales en cultura, idioma y biología que tienen sus raíces en las antiguas migraciones neolíticas, y en migraciones más recientes en la época romana y medieval. A lo largo de la historia, algunos eventos han acercado a algunas naciones mientras que han alejado a otras. La tecnología moderna y el estilo de vida industrial también han tenido un efecto homogeneizador en la cultura europea, al igual que en muchas partes del mundo. Los idiomas de los europeos étnicos tienen principalmente un origen común, al igual que muchas de sus culturas y creencias precristianas, pero todos tienen sus propias experiencias únicas a lo largo de los miles de años como pueblos con sus propias tradiciones, culturas, costumbres e incluso apariencias únicas. A pesar de esta diversidad, el concepto de Europa y los europeos es verdaderamente antiguo. Espero que te haya gustado el video, y si fue así, por favor dale me gusta, comparte y suscríbete.